Mirá qué ingenuo yo, estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando a Chico Buarque y porque algo sospechaba, le pregunté a Juan Raúl, y ahí está mi ingenuidad, habérselo preguntado, cuando en realidad debía haber... Che, Juan Raúl, ¿vos acaso no conocés a Chico Buarque, que hoy cumple 75? Y obviamente la respuesta de Juan Raúl fue... Sí, claro. Buen día, bienvenido, Juan. Bueno, un gran gusto estar, como todos los miércoles, junto a ti y a la audiencia. Bien, yo hoy decía, adelantaba que vamos a cumplir, a esta altura huele, y está bien que así sea, a mí me gusta que así sea, una especie de rito, de tradición, y es que cada vez que llegan estas fechas, bueno, dejar de lado la información o el análisis internacional para una vez más recordar lo que fue en el marco de la lucha contra la dictadura, un verdadero acto de resistencia. Me parece que así debe ser visto y además... Sé que no alcanza, pero así lo viví yo y los que me rodeaban. Doy fe de eso, que fue un acto contra la dictadura, el regreso de Wilson. Regreso de Wilson que desembocó de forma inmediatísima con la prisión del propio líder y de vos, Juan Raúl, ¿no? Sí, que marcharon cada uno en helicópteros distintos a cuarteles distintos. Pensábamos que no, porque a bordo de las pocas palabras que mi viejo intercambió con el entonces capitán de navío Yanni, fue si íbamos al mismo lugar. Probablemente si hubiéramos ido al mismo lugar, no nos hubieran dejado ver, pero me acuerdo que cuando vimos los dos helicópteros y ya estábamos en puerto, papá, que no podía superar los momentos de tristeza o de alegría o de lo que fuera que le generara adrenalina, salía siempre al paso con un toque de humor. En el viaje hubo muchos toques de humor. Me miró y me dijo, cuando vio que nos llevaban a lugares distintos, contrariamente a lo que nos habían dicho, en aquella época nosotros éramos apasionados rivales en el backgammon, ¿no? Entonces me dijo, pensé que te iba a dar una paliza con el backgammon. Fue la manera de despedirse sin emocionarse, ¿no? Uh-huh. Ahí nos dimos un abrazo. El humor como mecanismo de defensa es algo... que de alguna manera identifica a Wilson, lo ha identificado a lo largo de su vida. Totalmente. Como mecanismo de defensa, sobre todo en situaciones de emoción. Para tratar de simular la emoción, no el dolor. Él tenía una gran ventaja sobre mí en el tema del dolor, que que yo no le he logrado superar, para ser bien franco, que me ayudó mucho en ese tema. Fue el tema que me hizo... Fíjate tú, fue el tema que me acercó y logró que yo me hiciera muy amigo de quien hoy es un santo, que es rarísimo ser amigo de un santo, ¿no? Que es San Romero de América. Más bien que nos pasa al revés, ¿no? Sí. Sí, claro. Uno es amigo de gente que sabe que no va a ser santo nunca. Yo tengo que conseguir visa el día que como dice Mujica, que pida la última vuelta. Viste que nunca dice que me saquen las patas para adelante, como decimos todos. Él dice el día que pida la última vuelta. Bueno, porque en realidad a partir de octubre de este año voy a tener 2 amigos santos, porque el único religioso que durante la muerte de Selmar y el Toba nos acompañó permanentemente fue Monseñor Angelelli, obispo de Jujuy, que murió muy poco después que nosotros nos fuimos a Argentina, y me acuerdo que sin tener ningún elemento de juicio, ambos estábamos convencidos, porque vimos cómo se juzgaba en esos momentos difíciles de que lo habían matado, y tuvo que venir el Papa Francisco, un argentino, para desclasificar los archivos del Vaticano, donde no solamente surge que lo mataron, Angelelli, sino está en una canción de León Gieco, sí, ¿no? Los padres palatinos Angelelli dejaron su sangre en el lodo, ¿no? La canción de la memoria. Pero todo está guardado en la memoria. Bueno, si yo supiera cantar como tú, lo hubiera dicho con música, pero pero en esa canción mirá que me ubico. Yo me luzco solo al lado tuyo, ¿eh? Si aparece uno que canta, nos humilla a los dos. Pero aparece Angelelli en la sí, claro. Pero te referías a Romero, ¿verdad? Y Romero fue el que se preocupaba, pobre, como si tuviera pocas cosas en la cabeza, porque yo no supiera, y no sé hasta el día de hoy. Yo enterré a mi madre hace 1 año y medio sin llorar, y hace 30 años a mi padre sin llorar, y así fue el exilio.
quizás era muy joven para una cantidad de cosas que pasaron. Ya habíamos vivido algunas situaciones de tragedia ajena, pero tragedias al fin, en las cuales estuvimos presentes acá en Uruguay. Luego la muerte de Selmar y el Toba, que a mí me afectó mucho. Yo era muy joven y había estado con ellos la noche antes. Fíjate qué curioso ahora que hablo de Selmar y el Toba. Bueno, después la muerte de Letelier, la muerte del propio Romero, es decir, hubo una cantidad de víctimas del llamado Plan Cóndor, que nos decían que era una ilusión nuestra, que era un invento, y ahora está toda la documentación arriba de la mesa. Mucha de ella va a estar incluida, mucha de ella inédita en el libro, que se aprovechó para pasar un aviso sobre el libro, que pienso poder tener pronto, con mucho esfuerzo, para mediados de agosto, por ejemplo, mediados de julio. Pero yo estaba pensando el otro día, justamente en el armado del libro, nunca se me había ocurrido que nosotros tuvimos 2 despedidas del exilio en Argentina. Una como consecuencia de la primera etapa del exilio, que fue muy triste, y que el final fue peor que su inicio. Empezó tras el golpe de Estado y nos fuimos tras la muerte de Selmar y el Toba. Ajá. Y nos despedimos de esa etapa del exilio un 25 de agosto. Yo me acuerdo clarito, porque estábamos en la embajada de Austria asilado, papá y yo. En la embajada de Austria en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y el embajador llegó con la noticia de que tenía el salvoconducto del Te Deum, que tradicionalmente se hace los 25 de agosto en Argentina, donde, bueno... la ceremonia religiosa. Sí, la ceremonia religiosa. Después vino la Constitución de Olivos y quitó eso, pero hasta ese momento era el acto oficial más importante del 25 de mayo, quise decir. Y después... fue un 25 de mayo de 1984 que nos despedimos del exilio con la proclama aquella famosa que decía volvemos el 16, donde anunciamos el regreso al Uruguay, y fue una despedida de un exilio de Argentina, un exilio de por sí distinto y una despedida distinta. Fue una despedida con alegría, con esperanza, sí, regresando al Uruguay. Pero da la casualidad, nunca había reparado en el hecho, que los 2 fueron un 25 de agosto. Porque yo te hice una pregunta y arrancaste a contestarla y no llegaste a la respuesta. Porque te hablé entonces, el humor, y yo lo identifico porque soy del mismo palo. El humor como mecanismo de defensa, pero decías, de defensa de la emoción, porque entonces Wilson, ante la tristeza, lloraba de pronto. Sí. Que por ahí venía, creo, el razonamiento, ¿no? Sí, conociéndote, venía por ahí la cosa. Sí. Yo la famosa carta que le escribió al general Videla cuando estábamos dentro de la embajada de Austria, en realidad la carta dice: estoy por ingresar a una embajada simplemente para no crearle dificultades al embajador, porque en realidad dentro de la embajada no se puede hacer ningún tipo de ejercicio político, pero en realidad la carta fue redactada en la embajada y enviada en el momento que llegamos a Europa, tampoco para violar las normas del exilio. Pero fue redactada dentro de la embajada, aunque dice que comienza diciendo dentro de pocos minutos ingresar en una embajada, etcétera. Bueno, esa carta, papá, a mí no me avergüenza decirlo, me parece es más admirable, son de los recuerdos fuertes pero importantes que yo guardo de las cosas que compartimos. Me la dictó llorando. Y la carta yo la leo ahora y es de una racionalidad y recomposición sistemática de cómo fueron los hechos paso a paso, pero me la dictó llorando. Y yo no sé, no pude, no supe. Ojalá hubiera sabido, quizás, pero no. Sin embargo, en cambio de emoción, por ejemplo, yo soy un desastre. Yo me vi la serial esta Merlí, y después de cada capítulo me deshidrataba. Y vos decís que Wilson, cuando la emoción de alguna manera amenazaba con aparecer en la fotografía, él la sacaba luego con un chiste, digamos. Por ejemplo, cuando estábamos ya al borde del buque para regresar a Montevideo, había sido un día cargado de emociones, despedidas de amigos políticos argentinos de ambos partidos. La noche antes nos había invitado a cenar Alfonsín porque viajaba en la mañana, en la misma mañana que nosotros nos embarcamos, viajaba para España. Él decreta honores de jefe de Estado en la despedida al viejo
que los presidió en realidad el vicepresidente en ejercicio. Sí, está la anécdota del ascensor que hace sí, bueno, por ejemplo, ahí está, ¿no? Cuando nos estamos por ir del hotel. Mirá que si un día estás tifónico, los cuentos los puedo hacer yo también. Claro, pero veo que tenés una gran memoria, pero por ejemplo, cuando salíamos del hotel, era muy emocionante porque estaba la avenida 9 de Julio, que es anchita, Estaba la más ancha del mundo, así le llaman. En realidad son 3 avenidas, sí, ¿no? sí, Pellegrini, claro. Pero los argentinos le llaman la más ancha del mundo. Pero estaba desbordada de gente, fundamentalmente la comunidad de exiliados, que sí, que si bien es cierto que yo siempre señalo que en la bienvenida y en la despedida ondearon juntas las banderas del Partido Nacional y del Frente Amplio, digo del Partido Nacional y del Frente Amplio porque el Partido Colorado resolvió no participar. Debo agregar entonces que había una bandera muy emblemática del Partido Colorado que portaba Maneco Flores, acompañado de su hijo Manolo, que de la CBI, sí. De la CBI. Era la CBI. Amable, amistosamente te corrijo. Eran un grupito de banderas. Un grupito, sí, un grupito de banderas. Doy fe porque yo estaba al lado, es decir. Era un grupito de banderas. Desemboqué en una parte. A la bandera de Maneco, está bien la corrección. Es porque él además subió un jeep y recorrió todo el Libertador con su bandera, ajá, Maneco. Entendido, sí. Pero sí, era un puñadito de banderas, sí, eran de la CBI, muchachos de la misma edad pero que bueno, la mía. Con todo el derecho del mundo, el Partido Colorado decidió no participar. Pero pará, porque hay algo de Wilson que también, bueno, muchas cosas de Wilson me fascinan. Siempre pienso en esa que leí. También, mirá vos, en tal sentido, y yo se lo agradezco a Manolo Flores Silva a través de algunas cosas que escribió en Postdata, que para mí tienen mucho valor, ¿verdad? Y que me hicieron arrimarme mucho a muchas cosas que yo de verdad desconocía. En aquella época además yo ni te conocía. Y tiene que ver con la subida estoy citando de memoria, vos me tenés que corregir, sí, ¿no? Sí, la subida a la avioneta casi en marcha. Y la cuando frase, le dice a mi, cuando empieza el exilio, claro. Le dice a mi madre, no podrás negar, porque mamá quiso ir con él, y entonces subieron a la avioneta andando, ella se tiró en el piso de atrás, cuando la avioneta gira así, porque no había declarado pasajeros, arriba se tira papá y le dice, no podrás negar que no te da una vida aburrida. Pero ese tipo de salidas tenía todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando estábamos ya a bordo del barco, y había habido un acto enfrente a la emoción se venía acumulando todo el día. En Argentina quizás había más banderas del Frente que del Partido Nacional porque era la comunidad de exiliados, naturalmente, que se despedía. Y en el puerto lo mismo, casi que era la misma gente que se trasladó al puerto, más alguna que se había congregado de temprano en el puerto. Los honores militares ni se vieron porque la gente le pasó por arriba, fue una cosa impresionante. Y una vez que salimos a la cubierta, pensar que hace 35 años y no puedo creer, papá estaba bastante difónico además, probablemente en ese momento no lo sabíamos, eran los primeros síntomas de la enfermedad que ya le aquejaba. Pero la gente gritaba, no lo voy a cantar porque no sé cantar, vamos a volver al Uruguay para que vean que este pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de la libertad, pero con una música muy... Sí. Vamos a volver al Uruguay, para que vean... Bueno. Que este pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de la libertad. Bueno, eso terminaba y empezaba, y yo creo que fue mucho más emocionante y eficaz que si hubieran habido 10 o 12 consignas parecidas, ¿no? Porque se volvió como un rito que empezó a ponerte la piel de gallina, ¿no? Y el barco sonaba las bocinas, tocaba las sirenas, y la gente seguía cantando, y papá visiblemente se fue emocionando cada vez más. Y entonces de repente me mira así de costado, pero eso era una salida típica de él, ¿no? Me mira de costado y dice, anda abajo y fíjate, porque creo que se olvidaron de desatar las amarras. No, pero era una manera de decir, no doy más, que salga el barco, ¿no? Bueno, cuando el barco partió, seguimos hasta bastante lejos de la costa, pero todavía estamos en puerto, pero hasta bastante lejos de la costa, se sentía como el eco, casi que no se reconocían las palabras, pero se sentía el eco de que la gente seguía cantando.
Y pasamos frente a la flota de los entonces aliscafos. Para los más jóvenes eran unas lanchas rápidas que de la época que venían de Buenos Aires a Colonia, y estaban todos los aliscafos amarrados, y de repente yo no sé cómo es que lo organizaron, pero sentimos simplemente el ruido de las telas y un pasacalle se extendió del primer al último aliscafo en silencio, que decía "Buen viaje, Wilson". Eran los trabajadores de aliscafo que hacían su último homenaje en puerto. Todavía en Buenos Aires, obviamente. Todavía, ¿no? En Buenos Aires, ya saliendo del puerto, con aquella música muy de fondo, bajito, y de repente rompió una voz que gritó: "Dios te bendiga, Wilson". Alguien, uno de los trabajadores de... Y entonces ahí, también visiblemente emocionado, mi viejo me miró y me dijo: "Creo que está un poco fresco, ¿no?". Pero él le costaba mucho reconocer que se emocionaba. A mí me pasaba al revés. Bueno, será que nos complementábamos bien, ojalá fuera eso. Pero lo cierto es que también en el barco fue una emoción atrás de la otra. ¿Cuántas personas? Yo sé que de esto has hablado una y mil veces. ¿Cuántas personas venían en el barco? Mira, mamá tenía la lista de pasajeros, yo no la tengo. Pero bastante más que los camarotes, porque hubo mucha gente que, bueno... Quien lo debe saber a la perfección es Ballarino, Raúl Ballarino, ¿no? ¿no? Lo tiene que saber a la porque perfección. Sobre eso. No, sí. no sé qué tan cerca o tan lejos está de Raúl. No, gran amigo, además un hombre que se jugó totalmente, no se limitó. Vamos a explicar a la gente, Raúl Ballarino era el dueño del buque, ¿no? El representante trabajaba para la gerencia. Trabajaba para la gerencia. Sí. Pero Ballarino hizo mucho más que lo que su cargo le exigía. Es más, le da un abrazo muy fuerte. Primero se encuentran en el corredor cuando estamos bajando ya a puerto, y luego en la propia escalerilla del barco. Después hay una imagen que confunde mucho a la gente, que es que una vez que pisa territorio uruguayo Wilson, yo venía atrás de él, los dos ya detenidos, se ve un marino que lo abraza, y mucha gente dice, bueno, pero en realidad lo recibieron bastante bien. No, era el capitán del barco, es decir, era un marino mercante, no era un marino de... Pero la foto esa, yo conozco mucha gente que se ha confundido con ella. Pero... Y en ese momento, que hay mucha imagen en la que incluso él... está ese abrazo que aparece Ballarino, un flaquito de bigotes que se le arrima, después el capitán del barco que lo saluda, que se presta a esa confusión a la que aludís. ¿Vos que venías unos metros atrás? Casi que pegado, ¿no? Yo cuando si tú miras, lo que pasa es que fue tan impresionante la imagen que hay una foto que se utiliza la primera plana, pero en esa foto que él se da vuelta y levanta sus brazos y que ha pasado a la historia, pocos metros atrás, 2, 3 metros atrás, estoy yo dándome vuelta con menos gracia y con un pañuelito blanco, pañuelo, sí. saludando a la gente. ¿Que era un pañuelo tuyo? Pañuelo mío. Porque además nosotros no sabíamos bien cómo iba a ser todo. Primero hubo un intento. Hay un video ahora que yo debo decir, me da un poco de pena que se trastoque, ¿no? Pero hay un video que era tradicional, que hace 34 años se pasa el mismo video, y que ahora ha cambiado el relato y bueno, sostiene primero que Wilson fue preso solo, pero sobre todo sostiene que bajó en alta mar. No, todo eso fue un gran tema cuando abordan bueno, primero, cuando se empieza a despejar la bruma, se ve todo el despliegue de la flota naval uruguaya, lo que era realmente un despropósito. Es decir, yo creo que los militares tendrían que saber que no había armas a bordo, que no veníamos a invadir el Uruguay. Había sido anunciado, había sido... las últimas declaraciones que hizo Wilson en territorio argentino, ya subiendo al barco, un periodista de televisión le dice: ¿por qué vuelven para ir presos? Uh-huh. Y bueno, yo no me quejé de que contestara por mí, al contrario, me pareció muy emocionante, pero dijo: nosotros no volvemos para ir presos,
volvemos porque es nuestro deber unirnos al esfuerzo del conjunto del pueblo uruguayo. Llevarnos preso depende de ellos, ser hombres libres depende de nosotros, ¿no? Entonces, ya sé que te lo he preguntado 200.000 millones de veces, y 200.000 millones de veces te lo volveré a preguntar. ¿Wilson no tenía dudas que iba a ir a prisión? No había dudas. No, había una orden de captura. ¿No especulaba Wilson que iba a llegar y los militares iban a decir: ay, qué mal que hemos hecho todos estos años, discúlpenos, señor, mañana hay elecciones, iban a caer las cadenas una orden de captura. En el caso mío era del 17 de mayo del 76. Increíble, ¿no? Es decir, en el momento que yo quería volver al Uruguay, Selmar Michelini procura convencerme de que no, y esa noche lo secuestran, y eso fue lo que hizo que yo no volviera, que se lo secuestran a él y al Toba, 17 de mayo de noche, la madrugada del 18. Ese día se libra la orden de captura en mi contra, y la de mi viejo era del 25 de noviembre del año 75, cuando regresamos. Siempre las órdenes de captura y la invalidación de los pasaportes es después de un viaje de alguno, menos en el caso del Toba, que tenía pasaporte español. Pero a Michelini le cancelan el pasaporte cuando regresa del tribunal Russell, y a nosotros cuando regresamos del viaje que hicimos en el año 75 juntos, después que yo estuve preso, junto, es una manera de decir, a Pedrito Crivari. Yo siempre le digo a Pedro que él me hizo recuperar la libertad, porque Pedro Crivari se escapa del departamento 6, se trata de escapar, le pegan un tiro, y esa confusión que se generó hace que empiecen a vaciar el departamento 6 de presos que no estuvieran procesados. Y yo no sé qué pasó, porque yo estaba procesado por la justicia militar, pero me dejaron ir y yo me fui. Al otro día mi madrina, me fui a la casa de un amigo, mi madrina me avisa, así empezó mi exilio. Pero estamos hablando de cómo terminó, no cómo empezó. Mi madrina me avisa que había una ratonera, como le llamaban en aquella época, dentro de la casa. Ratonera, recordemos que era una... Claro, habían tomado la casa y ella incluso, pero no era oculto, ella tocó timbre y salió un militar y dijo: ¿qué quiere? Soy la madrina, vengo a ver a mi ahijado. No, dice, lo estamos esperando. O sea, era un poco precario todo, ¿no? Porque si no yo, quizás no me hubiera escapado. Pero bueno, estamos hablando del fin del exilio, no del comienzo, pero esto también yo lo descubrí recién la semana pasada y me causó una emoción muy, muy grande, ¿no? Que es curiosa la historia, ¿no? Que el mismo día que Selmar Michelini me hablaba para que yo no vuelva, ese día invaden nuevamente a juzgar por los documentos que la propia policía me entregó, parte de mi prontuario, que lo solicité de acuerdo a las normas legales vigentes. Ese mismo día que invaden nuevamente mi casa, dan orden en el aeropuerto, se ve que sabían que yo volvía, que había anunciado que volvía, y bueno, Michelini me dijo que él no iba a permitirme volver. Yo no te dejo volver, me dijo. Pero resulta que, bueno, lo pagó con su vida, porque yo no volví por el secuestro, que fue esa misma noche. Yo te escucho mucho hablar del Toba, ni hablar, y de Selmar, ni hablar. Pero déjame hacer hincapié en Selmar. Vos incluso decís que tu viejo, que Wilson, era amigo de ambos, ¿no es cierto? Sí. Se conocía hace más tiempo con Selmar, pero era muy amigo de ambos y sufrió, yo creo que por igual, la muerte de ambos. La pregunta es esta. ¿Esa amistad se desarrolló ante el golpe de Estado en el marco del exilio, o ya hacían política y eran firmes, explícitos adversarios, partidos distintos? Además con Michelini, doble partido distinto, ¿no? Primero Colorado y después fundador del Frente Amplio. Y aún así había amistad. No, sí, había una amistad entrañable. Desde antes, me decís vos. Desde mucho antes, sí, claro. La amistad de Wilson y Selmar, formalmente, llamémosle, ahora te voy a decir por qué hago la precisión, formalmente nace cuando militan juntos en el Centro de Estudiantes de Derecho. Ahí se hacen entrañablemente amigos. Y la amistad, que es algo que ha cambiado en este mundo posmoderno
que ha ganado, el posmodernismo político que ha ganado la actividad pública en el Uruguay, no era raro ser amigo de alguien que era adversario, Ajá. ¿no? Pero además muchas veces papá consultaba con Selmar sus posiciones. A veces seguía su consejo, a veces no, pero rara vez no lo consultaba. Tenían una amistad muy, muy, muy entrañable. Yo no tengo duda de que fue su mejor amigo a lo largo de la vida. Quizás se conocieron antes. Sí. Yo tengo esa opinión, sí. ¿no? Yo y ahora estudiando la conformación del libro, naturalmente que era muy amigo del Toba. Lo conocía hace menos tiempo y fruto de la actividad política, y sobre todo cuando el Toba adhiere a su candidatura. Bueno, lo quiere tanto y lo respeta tanto que lo lleva a la presidencia de la Cámara de Diputados en acuerdo con el Frente, ¿no? Rompiendo una tradición histórica uruguaya donde el partido que ganaba las elecciones se llevaba a los 5 años la presidencia de la Cámara. Y acá ganaron los esto de que hay como la rotación como hay ahora es una costumbre. Empezamos con el partido de gobierno, terminamos con el partido de gobierno y en el medio pasan otros. Eso es del retorno a la democracia. Me gusta más a mí, ¿o no? Sí, es mucho más democrático, ¿no? Porque además es más representativo. Pero la tradición antes era el que ganaba, se votaba, y el que sacaba más votos quedaba con la presidencia. O sea que no fueron los colorados rompiendo la que hasta entonces era la tradición. Claro. Digo, un presidente de la Cámara Colorado. Claro. Hubiera correspondido, digamos. En realidad la tradición se rompe cuando gana Bordaberry y quiere poner un presidente colorado, pero la mayoría del Partido Nacional, junto con el Frente Amplio, eligen al Toba. Ajá. Y luego lo reeligen. Por eso, en cosas como estas, por eso decís vos que en realidad Wilson, no digo el Partido Nacional para no entrar en... Wilson, a lo largo, por lo menos en el último tramo de su historia como legislador, votó y en muchas cosas coincidiendo desde el exilio, ¿ha estado más cerca del Frente Amplio que del Partido Colorado? Absolutamente. Yo no recuerdo en vida de Wilson, pero no en el último tramo de su vida. En su vida no recuerdo haber logrado un solo acuerdo con el Partido Colorado. En cambio, con el Frente Amplio hizo muchos acuerdos. Pero el Frente Amplio en realidad nació en el 71, o sea que antes... Claro, pero desde el 71 en adelante es un acuerdo tras del otro. Primero, Wilson propone el balotaje justamente para que el Frente Amplio y el Partido Nacional puedan votar juntos. Exactamente al revés de lo que se hizo después. En segundo lugar, el Toba fue presidente de la Cámara, lo que era muy importante para equilibrar el poder desmedido con que llega a la presidencia Bordaberry después de 5 años de autorismo y de gobierno por decreto y por medidas prontas de seguridad de Pacheco, y pierde la presidencia de la Cámara, lo que era muy importante. Y en aquella época los acuerdos no eran un tome y daca. Yo te voto esto, entonces tú me votás aquello. Pero la presidencia del Toba de la Cámara de Diputados salvó muchas vidas del Frente. Sin ir más lejos, el 14 de abril, en el primer intento de tomar revancha contra el Partido Comunista por una mezcla rara, me dirás, pero bueno, así era, por la muerte de ese mismo día de Acosta y Lara por parte de los tupamaros. También mataron a 5 tupamaros que se olvidan, la gente, todos recordamos más el episodio de la muerte de los comunistas de la 20. Pero primero un intento por masacrar 300 comunistas de la Unión de Juventud Comunista que estaban reunidos en la casa del partido. En la casa del partido, en la calle Sierra. Y hay un relato muy impresionante de Lilian Quechichán, cuando era diputada, que ella no es comunista, pero que militó de joven en la Juventud Comunista, y que cuenta que ya había echado su cabeza sobre el piso porque se daba por vencida, y se daba porque era un procedimiento paramilitar, es decir, no se había oficializado, hasta que siente el vozarrón inconfundible del Toba, que dice: ¿quién es el oficial a cargo? Y ya desde el momento que el oficial a cargo instantáneamente, como un acto reflejo, dice: yo señor, y le muestra sus credenciales, bueno, deja de ser un operativo paramilitar
y al ser un operativo oficial no podía matar 300 personas, ¿no? Ajá. Desarmadas. Y el Toba cayó porque lo llamaron de apuro, digamos. Nunca supe, porque Ajá. no existían los celulares. De alguna manera llegó la información, yo me imagino, era muy cerquita. Estamos ¿no? cerca del Palacio, Porque claro. a los 2 minutos que llegó el Toba, llegó Arismendi, llegó Jaime Pérez. Una vez, ¿no? Sí, Sí, que era Jaime diputado en la Pérez, época sí, también. Sí. O senador, porque creo que el diputado era Arismendi, que le gustaba la cámara baja en lugar de la cámara alta, sí, ¿no? Arismendi nunca quiso ir al Senado porque sentía que la cámara baja, a través de la Comisión de Legislación del Trabajo, etcétera, estaba más en contacto con los problemas. Juan. Hay muchos, Sanguinetti tampoco quiso, hasta después de ser presidente, ser senador. Sí. Es más, el comentario bueno, uno lo tiene de muchos lados y de haber leído cosas, pero uno de los que siempre recuerda eso, acá en este mismo micrófono, es el expresidente Sanguinetti, que más de una vez me ha dicho que desde la perspectiva estrictamente política, me salgo un poco de tema, echa mucho de menos a Arismendi en cuanto a la calidad del juego político, ¿no? Sí, claro. De la discusión, Bueno, de la buena Arismendi discusión fue política. determinante en el primer acuerdo entre el Frente y el Partido Nacional para elegir a Gutiérrez Ruiz y para reelegirlo un año más tarde. Para terminar, pues ya estamos en hora, vos tenés compromisos y ya también está Mordecki, la querida amiga economista que nos ayuda habitualmente a poner la mañana en camino. Primero, una pregunta informativa. ¿Cómo te fue en el acto conmemorativo de este regreso que lo tuviste en Maldonado el lunes, no? Fue muy lindo porque... Y para que te tiro las dos. Y yo quiero que me hagas un comentario, aún advirtiendo que sé que estoy hablando con un hombre que está haciendo política y que ahora está haciendo política no en el Partido Nacional, sino en el partido de gobierno. Pero bueno, fue noticia de etapa y sigue siendo vigente lo que ocurrió en el marco del homenaje que se intentó hacer en el puerto a Wilson. Bueno, a mí me pone todo muy triste. Incluso mucho más triste cuando vi que habían empujones, intentos de puñetazos, insultos. Me parece, a ver, no quiero ser muy fuerte, pero me parece una falta de respeto al homenajeado que un acto termine así. Pero desde los comienzos está el error, Alejandro, porque yo no lo digo por proselitismo político, porque hace muchos años que soy coherente con esto. Yo no asisto a homenajes del 16 de junio que se han convocado por una fuerza política. Vi que un legislador dijo que yo había ido a Maldonado a un acto del Frente Amplio. No es así. El acto de Maldonado fue organizado por un grupo de amigos de Wilson. Había mucha gente del Frente Amplio, incluso mis actuales compañeros políticos, naturalmente, que fueron, pero a un local que no era partidario, era el Centro de Comerciantes Minoristas, y donde la única bandera que había en el local era la bandera uruguaya. Entonces, yo hace muchos años que me pasa lo siguiente con los homenajes del Partido Nacional. En primer lugar, no me invitan, ¿no? Tratan de disimular en la oratoria, y ahora adulterando el tradicional video que estábamos acostumbrados a ver, tratan de cambiar la historia y decir que Wilson fue preso solo. No era tan importante mi prisión como para cambiar el destino histórico, la de Wilson sí, pero tampoco se puede cambiar la historia y decir Wilson fue preso solo, lo dicen explícitamente en la propaganda. Pero sobre todo, yo recuerdo lo importante que fue para mí individualmente y en mi motivación política, que cuando Wilson redacta, yo le pasaba máquina, y él redacta la proclama del 16, a mí me emociona mucho ver que lo hace en plural, y termina diciendo, firmado, y yo no tenía ni idea, yo venía escribiendo a máquina, y dice, firmado Wilson Ferreira Aldunate, Juan Raúl Ferreira. Sí, la proclama fue de ambos. Y él le pidió al Partido Nacional en una carta, que la tiene el directorio del Partido Nacional, que no convocara como directorio del partido a la llegada, porque no quería que fuera un acto partidario, sino un acto de unidad nacional. Y en la proclama del 16 de junio, donde anuncia su regreso, pide expresamente que no se recuerde esa fecha en el futuro como una fecha partidaria. Entonces, homenajear a alguien contra la voluntad del homenajeado me parece que está mal. Déjame ser blanco,
para abrazar esta lógica. Perfecto. Pero yo que soy blanco y que saco pecho legítimo y me da orgullo que Wilson haya sido quien fue en el partido que yo milito, no tengo entonces, nunca voy a tener derecho a decir Wilson fue claro, blanco. Hay miles de fechas, pero si hay una fecha que Wilson quiso que no fuera partidaria, sino que él aportara a un proceso de unidad nacional y pide que cuando se recuerde, lo podés homenajear el día del cumpleaños, lo podés homenajear el día del golpe de Estado por su discurso, lo podés homenajear las veces que se te dé la gana, el día que recuperó la libertad, y ahí cada uno tiene derecho. Pero si hay un acto en el cual él dice, por favor, no lo recuerden como una fecha partidaria porque no lo es, porque el gran protagonista de esto es la gente, estas son palabras de Wilson, ahí no podés homenajearlo como blanco porque es traicionar la voluntad del homenajeado, ¿no? Entiendo. Y en esa medida yo participo, bueno, estuve en Maldonado, hoy voy a estar en Cerro Largo, yo estaba con ganas, bueno, aunque la fecha redonda es ahora, yo veo muy difícil que esta fecha se siga conmemorando después que pasó todo lo que pasó en el puerto, donde los propios correligionarios, que por un lado dicen, déjenme festejarlo sin los demás que vinieron, ellos quedan afuera, ¿no? Y al mismo tiempo terminar a los empujones, a los gritos, a los insultos, me parece que no corresponde. Yo me sentí muy a gusto, había gente de todos los partidos, había algún amigo que sigue votando al Partido Nacional, no había una presencia masiva del partido, pero todo es raro lo de este año, ¿no? Porque es un año electoral, es el año del centenario de Wilson. Yo me hago las siguientes preguntas y las dejo planteadas simplemente. Nos quedan 10 segundos. En estos 10 segundos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la Asamblea General haya creado una comisión especial de homenaje por el centenario de Wilson y la misma no haya podido sesionar porque el Partido Nacional no hace quórum? Y al mismo tiempo pide para hacer los homenajes solos. ¿Es así? Sí, la comisión de homenaje a Wilson de la Asamblea General, estamos a 20 de junio, ¿no? 21. No, 19, claro. Yo me voy para Melo ahora en un ratito. ¿Y cómo es posible que no haya sesionado la comisión de homenaje? Yo creo que una buena idea para el futuro, quizás, y ojalá se me hubiera ocurrido antes, es que sean las juntas departamentales, que es un ámbito muy democrático, muy directamente vinculado a la gente, y que en los distintos departamentos se encargue de organizar la conmemoración del 16 de junio. Es una manera de garantizar la presencia de todos los partidos, aún de aquellos que no estuvieron. Tampoco estuvieron los que hicieron el homenaje al Partido Nacional. De los 5 candidatos a la presidencia de la República, ninguno vino en el barco, y 2 de ellos fueron invitados a venir en el barco y no quisieron. Entonces es muy raro esto de yo quiero tener el monopolio, ¿no? Habían 2 que no eran nacidos, 3 que no eran nacidos, creo, ¿no? Pero el arquitecto Antía, el doctor Larrañaga, fueron invitados por Wilson a asistir por distintas razones que no vienen a cuento. Y no quisieron venir. Y ahora revolean el poncho y gritan jujujuju y yo qué sé. Me parece que hay que ser más, y sobre todo la adulteración del video, ¿no? Me parece que hay que ser, para conmemorar fechas históricas, Alejandro, hay que respetar la historia. Y última despedida. Si estamos hablando de historia, yo quiero dejar simplemente dicho mi homenaje, reconocimiento, emoción y tristeza por el fallecimiento de Carlos Machado, que a mi generación... El lunes lo recordamos con Leo Borges, el historiador. Para mi generación fue el hombre que nos enseñó, no solamente a través de sus libros, sino que nos enseñó cómo se estudia la historia. Gracias, Juan Raúl. Nos vemos. En realidad no nos vemos. Vas a poner la mañana en camino la semana próxima, pero como voy a estar en Brasil, en el marco de la Copa, seguramente con una caipiriña en la mano y de zunga caminando por las playas de Copacabana. Y de repente con Lula al lado, ¿quién te dice? Está tan movida la cosa de Brasil. Me tendría que ir a trabajar en ese caso, me incomodaría. No, es una broma, obviamente. Bueno, Lula, a quien también conociste, por supuesto. Un día voy a hacer un programa que se llame ¿A quién no conoció Juan Raúl?
Gracias, bueno, Juan. Ale, muchas gracias y salgo corriendo para Melo, donde también... Yo sé que está mi amiga Gabriela, le estoy robando muchos minutos y ya públicamente en forma anticipada le ofrezco disculpas. Y las mías. Pero yo quiero decir algo, y es porque toda la vida detesté cuando las personas que vivieron acontecimientos creen que por haberlo vivido conocen más de los acontecimientos, ¿entiendes? Y en realidad a veces haberlo vivido fragiliza el conocimiento, ¿verdad? Claro, desde la perspectiva histórica. Pero aún así, corriendo esos riesgos, quiero decir lo siguiente. Yo estuve, como ya lo he dicho millones de veces, yo estuve en Avenida del Libertador en el marco del regreso de Wilson al Uruguay. Y de verdad, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento y desde forma alguna podía entenderse que ese acontecimiento era vivido por los miles y miles de personas que estaban ahí como un acto de los blancos. Era una forma más en la que salíamos alegres y temerosos. Tampoco, yo por lo menos, yo salía con miedo a la calle, yo tenía miedo de que me pasaran cosas. Mi madre tenía miedo, mi padre tenía miedo, yo tenía miedo. Nunca me pasó nada, por suerte, no me quiero poner una capa que no me corresponde. Pero aún así salíamos, y a su vez salíamos con alegría. Es como raro de explicar. Y la alegría era de que se avisoraba el fin de la dictadura, se avisoraba el fin del autoritarismo. Y todo gesto que conducía a derrotar la dictadura lo veíamos como un gesto de todos. Y eso fue el regreso de Wilson. Después de la estrategia política, se le hizo bien o no a él, a su candidatura, al partido. Ahí ya me pierdo y forma parte de otro análisis. Pero ese fue un acto en contra de la dictadura. Por ende, un acto a favor de la democracia, de la libertad y de las instituciones. Y así lo viví, y así yo siempre, con otros o solo, lo reivindico y lo reclamo como propio también. Me parece muy bien. Ya volvemos con La Mañana en Camino.